Los Shichibukais son un grupo de personajes que, al menos para mí, me han fascinado desde su primera aparición. Hasta ahora hemos conocido a 12 de ellos, personajes que han ostentado este título. Y aunque a primera vista destacan por sus diseños espectaculares, lo que realmente los hace especiales son sus historias y trasfondos. Evidentemente cada uno de ellos son superpoderosos, pero ¿cuál es su origen? Por eso, hoy comienza una serie en la que veremos el pasado de cada uno de ellos. Analizaremos cómo fueron construidos como personajes, pero dado que son muchos y que en algunos casos tenemos información adicional más allá de la historia principal, he decidido dividir este vídeo en 4 partes que iré subiendo poco a poco. Vamos a ver absolutamente todo sobre sus pasados. Como os digo, hay información que no todo el mundo conoce, detalles que no se han contado ni en el manga ni en el anime, sino en respuestas de Oda en los SBS, en databooks, en novelas y bueno, historias súper importantes que complementan muchísimo a los personajes y hace que entendamos mejor sus comportamientos a futuro. En esta primera parte hablaremos del pasado de Mihawk, el mejor espadachín del mundo, Boa Hancock, la emperatriz pirata, Buggy el payaso y por último Edward Weevil, el supuesto hijo de Barba Blanca. Así que nada, dicho esto, comencemos. Mihawk. A pesar de que a día de hoy es conocido como Ojos de Halcón, es un personaje extremadamente famoso debido a que ocupa el puesto del mejor espadachín del mundo. Su historia como tal está rodeada de muchísimo misterio, esto porque a diferencia de otros personajes como Shanks el Pelirrojo, de él no sabemos información básica como su lugar de origen. Sin embargo, existen varios datos que han sido revelados a lo largo de la publicación de este manga que nos sirven para ir armando este rompecabezas que de cierta manera es su trasfondo. El primero de ellos es que en algún momento de su juventud desarrolló un profundo rencor hacia la marina. Por ahora desconocemos la razón que dio pie a que esto ocurriera. Sin embargo, lo que sí sabemos es que producto a ello se dedicó durante un buen tiempo a atacar a los personajes que formaban parte de esta organización, ganándose así el apodo de cazador de marines, el cual puede que se les haga conocido ya que guarda muchísima similitud al de Zoro, que es el cazador de piratas. Por otro lado, en otro momento de su vida, Mihawk sufrió una gran traición, la cual le marcó de por vida, ya que jamás volvió a confiar de la misma manera en quienes le rodeaban. Las consecuencias de esto, de hecho, las podemos ver en evidencia en el estilo de vida que mantenía previo a unirse a Cross Guild, ya que recordemos que vivía en una isla solo, apartado del mundo. Puede que nunca hayan escuchado de estos datos a pesar de estar al día con el anime o con el manga, y tranquilos, no es que os lo habéis saltado o que yo me lo haya inventado, más bien los escribió Oda en su sección de preguntas y respuestas del manga, más específicamente en el SBS 108. Pero volviendo a la historia del personaje, debido a la fama que se ganó dentro del mundo de la piratería por constantemente enfrentar marines, Mihawk se convirtió en un joven pirata con buena reputación, ya que los enemigos que derrotaba no eran para nada débiles, y eventualmente llegaría su momento de brillar, puesto que hace 24 años, con la ejecución de Goldie Roger, misma en la que estuvo él presente, se dio inicio a la gran era de la piratería. Mihawk se aprovechó de esto para irse haciendo cada vez más famoso, aunque esto no fue entero mérito suyo, ya que la mitad de esta fama podría decirse que se la debe a quien fue su rival de ese momento, Shanks el Pelirrojo. El aprendiz de Roger emprendió su viaje en esa era también, y esto le llevó a cruzarse múltiples oportunidades con Ojos de Halcón. En todas ellas ambos tenían duelos con sus espadas, los cuales eran tan reñidos que sus resultados acabaron resonando por todos los mares, llegando incluso a oídos de los piratas de mayor renombre de aquel entonces, como Barba Blanca. No obstante, 12 años en el pasado, estos tuvieron un punto final, puesto que en uno de estos tantos reencuentros, el Pelirrojo se apareció ante su rival sin su brazo izquierdo, el cual de hecho tenía su mano buena. Al ver esto, Mihawk se desmotivó, ya que asumió que Shanks sería más débil que antes, razón por la cual decidió no volver a competir contra él, pero a pesar de ello, ambos mantuvieron una relación cordial, ya que el Pelirrojo le llegó a hablar acerca de Luffy, el chico al que le entregó su icónico y preciado sombrero de paja. Curiosamente, Mihawk, al verle años más adelante en el baratín, nunca tuvo una actitud hostil hacia él, por lo que podríamos asumir que tan pronto lo vio, le habría reconocido como a ese muchacho al que su antiguo rival apreciaba mucho. Pero no nos adelantemos, ya que existen 3 acontecimientos clave que de momento nos faltan por comentar de su pasado. El primero de ellos es el que en algún punto de su historia Mihawk sería reconocido como el mejor espadachín del mundo. De momento no sabemos si esto sucedió antes o después de que pusiera fin a su rivalidad con Shanks, y esto va de la mano con el segundo momento, el de la transformación de su legendario mandoble Yoru en una Kokuto, que para resumirles el cuento, los espadachines pueden oscurecer el filo de sus espadas de forma permanente. De momento no sabemos cuáles son los requisitos más allá de aplicar
aplicar grandes cantidades de haki en ellas, pero gracias al hecho de que las únicas dos espadas que tengan esa condición hayan sido empuñadas por el conocido como dios de la espada Ryuma y el actual mejor espadachín, nos podemos hacer una idea de que esto es algo que no lo pueden hacer cualquier espadachín. Pero volviendo al punto, de momento podríamos asumir que Mihawk fue quien oscureció permanentemente el filo de la Yoru, a pesar de que desconozcamos si cuando la consiguió aún no tenía esa condición. Esto porque el Ojos de Halcón es el objetivo a superar de Zoro, y si el Peliverde eventualmente logrará esta hazaña con sus espadas, sería raro que Mihawk no haya hecho lo mismo previamente con la suya. Asumiendo esto, podríamos deducir que el filo de la Yoru fue oscurecida por su dueño en algún momento de su pasado, y de hecho podría haberse dado el caso de que gracias a esto le empezaran a considerar como el mejor espadachín del mundo. Y por último, para ir cerrando con él, tenemos el momento en el que se convirtió en Shichibukai. Esto probablemente haya ocurrido luego de que terminara su rivalidad con Shanks, ya que posterior a ello podría haberse establecido el sistema de los 4 emperadores del mar, mismo del que el pelirrojo formó parte. Esto obligó al gobierno mundial a tener que reclutar a varios piratas para tenerlos a su favor, y así poder equilibrar la balanza de poderes en el mundo de One Piece. Dado origen al sistema del Shichibukai, mismo del que formó parte Mihawk, a partir de ese momento dejaría de lado su pasado como cazador de marines, ya que empezaría a trabajar de su lado al convertirse en un perro del gobierno, condición en la que conocimos cuando apareció por primera vez en la historia en el Baratie. Boa Hancock. El origen de la vida de quien actualmente ocupa el puesto de emperatriz pirata se dio hace 31 años en la isla de Amazon Lily. Esto según una Vibrecard, la cual es una tarjeta coleccionable que contiene información adicional de los personajes. De la información de Boa no conocemos prácticamente nada, ni quiénes fueron sus padres, ni tampoco quién la crió, así como tampoco si tanto Sandersonia como Marigold, a las cuales reconoce como hermanas, son biológicamente sus hermanas. Habiendo aclarado esto, con tan solo 12 años, las tres fueron reclutadas por las piratas Kuja. Con esto nos dejan bien en claro que incluso desde una temprana edad ellas eran considerablemente hábiles para el combate. Recordemos que la tribu de las Kuja se caracteriza por ser un grupo de mujeres guerreras bastante hostil, sobre todo con los extranjeros, y si tan pronto ellas fueron llamadas a ser parte de esta tripulación es porque entre las lugareñas destacaban muchísimo en cuanto a capacidades de combate respecta. No obstante, todas ellas tuvieron muy mala suerte de que estando navegando con sus compañeras acabaron siendo capturadas por traficantes de esclavos de Sabaody, los cuales las llevaron a la casa de subastas de este archipiélago y fueron vendidas a un tenryubito, por lo que luego de esto este se las llevó hasta Mariejoa, lugar en donde Boa y sus hermanas sufrieron un montón de atrocidades. La primera de ellos y la más visible es que las tres fueron marcadas con un hierro ardiente que les dejó la marca de los dragones celestiales en sus espaldas, generándole así un gran dolor en el momento y un trauma con dicha marca en el futuro. Por otro lado, también les hicieron comer frutas del diablo en contra de sus voluntades, siendo en este caso Boa la Mero Mero no Mi y en el de Marigold y Sandersonia un par de modelos de Zoan de serpientes. Esto simplemente para mero entretenimiento de quienes las habían comprado en el pasado. Y por último está algo que, si bien es cierto que no está confirmado, es algo que se deja ver entre líneas, y es que resulta que en la actualidad las tres tienen un profundo trauma que les hace tener bastante rechazo hacia los hombres. Si tomamos en cuenta que en el mundo real estas esclavas les obligaban a realizar cualquier tipo de acciones en contra de su voluntad y que su dueño era hombre, pues ya se podrían imaginar la razón por la que actualmente Boa odia a casi todos los hombres. Pero como os dije, esto es simplemente una conjetura, así que no lo tomen como un dato canónico. Habiendo dicho esto, las tres hermanas vivieron en Mariejoa, en condición de esclavas durante 4 largos años, hasta que un día un Gyojin que llevaba de nombre Fisher Tiger apareció en el lugar causando destrozos, y aunque su objetivo principal era el de liberar a los esclavos Gyojins, este al empatizar con el resto de los personajes captivos de distintas razas no tuvo distinciones y les ayudó a todos por igual, estando incluidas las hermanas Boa en este gran grupo. Es por esta razón que la propia Hancock en un momento determinado comenta que le debe muchísimo a ese personaje. Ahora ya, habiendo escapado de Mariejoa gracias a ese Gyojin, las tres hermanas no tienen a dónde ir, y esto les acaba llevando a Sabaody nuevamente, solo que ahora se toparon con Silvers Rayleigh, el antiguo vicecapitán de los piratas de Roger, junto a su esposa Shakuyaku, que en el pasado era la líder de Amazon Lily, posteriormente Gloriosa, quien también ocupó ese puesto
en el pasado. Esta se las llevó nuevamente a su isla de origen, y estando ahí, Hancock decidió que tanto ella como sus hermanas ocultarían la marca de los dragones celestiales en sus espaldas. Esto por la vergüenza que sentían al ser reconocidas como esclavas, inventándose así un relato en donde las tres habían sido malditas por una górgona, la cual les creó una marca en la espalda que hacía que quienes se la vieran se petrificaran, vinculando así los poderes de su fruta del diablo a esta condición. Dicha historia perduró con el tiempo, y a pesar de que Gloriosa intentó educar a Hancock con mucho cariño, sus profundos traumas le llevaron a ser una mujer fría, llena de odio y resentimiento. Eventualmente, con 18 años, esta se convertiría en la emperatriz del lugar, siendo así una líder bastante egoísta, y debido a sus acciones como pirata, el gobierno mundial le puso una recompensa de 80 millones de berries. Posteriormente, para evitar problemas con el gobierno y la marina, esta accedió a convertirse en un Shichibukai, congelando así la primera y única recompensa que tuvo en el pasado. Cabe destacar que luego de haber conocido a Luffy, ella cambió muchísimas de sus actitudes, convirtiéndose así en una gobernante mucho más responsable, y aunque sigue odiando a los hombres, ahora por lo menos ha desarrollado un cariño romántico hacia el protagonista, y esto es un paso hacia adelante a poder superar ese fuerte trauma que tuvo en el pasado. Buggy. En algún lugar del Grand Line, hace 39 años en el pasado, nació Buggy, quien más adelante en la historia sería conocido como el payaso estrella, y aunque a día de hoy es uno de los personajes secundarios que más apariciones ha tenido en la historia, de sus orígenes no conocemos prácticamente nada, ya que lo único que sabemos de él es que desde que era un niño formaba parte de los piratas de Goldie Roger, teniendo de hecho más o menos la misma edad que su compañero en ese entonces, Shanks, con quien frecuentemente discutía tonterías como por ejemplo cuál polo era más frío, si el del norte o el del sur. En múltiples oportunidades Silver Rayleigh les reprendía a ambos, razón por la cual este le tiene bastante respeto. Dicho esto, hace 28 años en el pasado, es decir, cuando tenía más o menos unos 11 años, tanto él como el resto de su tripulación descubrieron que Roger había contraído una enfermedad incurable, por lo que se dispusieron a conseguir un médico para incluirlo a la banda, puesto que eventualmente fue ocupado por Crocus, el tipo que los Mugiwaras se encontraron en la Reverse Mountain. Ahora, teniendo en cuenta esto, es muy probable que Buggy en la historia actual, cuando salió del East Blue, se haya reencontrado con Crocus, ya que es de momento el único lugar desde el que se puede acceder relativamente fácil a la Grand Line. Pero volviendo a su pasado, eventualmente la tripulación de Roger entraría en conflicto con otra, y esto les llevaría a conseguir una fruta del diablo, la Vara Vara no Mi, la cual todos evitarían comer por el efecto secundario de no poder nadar. No obstante, como tenía un muy buen valor, Buggy pensó en robársela para venderla, por lo que se escabulló mientras todos dormían para intentar hacer esto, dejando una fruta normal en su lugar para no levantar sospechas. Sin embargo, antes de que pudiera irse, este fue sorprendido por Shanks, y accidentalmente acabó comiéndose la fruta del diablo, cayéndose posteriormente al agua. A pesar de que Shanks le salvó la vida a posteriori, Buggy le echó la culpa de la que él denomina como una desgracia, es decir, lo de haberse comido esa fruta del diablo, y este sería otro motivo por el cual eventualmente el payaso no se llevaría nada bien con el pelirrojo. Cabe destacar que una cosa que le dolió mucho a Buggy de toda esta situación es que al mismo tiempo que encontraron la fruta, él consiguió un mapa de un tesoro submarino, el cual luego de convertirse en usuario jamás podría acceder por las limitantes naturales de las Akuma no Mi. A través de esto también se destaca la gran atracción que siente el peliazul por los tesoros, siendo un personaje sumamente avaricioso. Pero siguiendo con su historia, 27 años atrás se desarrolló un acontecimiento bastante trascendental en la historia de la piratería, la batalla de Ed War. Este fue un conflicto naval que tuvieron los piratas de Roger contra los miembros de la gran flota de Shiki, el León Dorado. Resulta que el antiguo tripulante de Rocks Dichibek le ofreció a Roger establecer una alianza con el fin de conseguir una arma ancestral y usarla para dominar el mundo. Pero cuando el futuro rey de los piratas no aceptó esta propuesta, se generó una pelea entre ambas partes. A pesar de que en teoría no tendría por qué haber aportado mucho, Buggy estuvo presente en la misma, y como al final quien ganó la pelea fue el bando de Roger, esto porque una tormenta arrasó toda la flota de Shiki, es correcto decir que este sería el primer gran logro de Buggy como pirata, salir victorioso en la batalla de Ed War. Lo gracioso de esto es que estuvo totalmente en contra de pelearse en primer lugar, pero como todos los que estén al día con la historia sabrán, Buggy se caracteriza por salir bien parado en problemas en los que ni siquiera estaba dispuesto en meterse. Y ahora sí, siguiendo con la infancia de este tipo, un año más adelante la banda de Roger tendría otra gran pelea contra otro ex tripulante de Rocks, y es que se consiguieron con la banda de Barba Blanca. A pesar de que los dos capitanes no se llevaban mal, existía una gran rivalidad entre ambos, cosa que detonó
una pelea que inició un gran choque entre estos dos legendarios piratas, y que se extendió por unos cuantos días, mismos en los que Buggy luchó codo con Shanks contra los novatos del barco de Shirohige. Al final de este conflicto acabó en muy buenos términos, con ambas bandas festejando y con Kousuke Oden, un samurái de Wano, añadiéndose a Loro Jackson junto a su esposa Toki y su hijo Momonosuke. La razón por la que Oden se unió a la banda de Roger fue porque estos necesitaban a alguien que supiera leer los poneglyph, unas piedras con escritos ancestrales, las cuales contaban la historia del siglo vacío, una época borrada de la historia, e inclinaban la ubicación de la última isla de la Grand Line, sitio al que Roger quería llegar, y luego de haber recibido el sí por parte del samurái, todos emprendieron un viaje que les llevó a darle la vuelta al mundo, visitando así Skypiea, la isla Gyojin y Zou, todos estos sitios de acceso complicado a los que Buggy logró llegar. Sin embargo, cuando lograron recaudar toda la información necesaria, justo antes de zarpar a esa última isla, Buggy enfermó, y esto hizo que Shanks decidiera quedarse junto a él para cuidarlo mientras el resto de la banda zarpó hacia esa última isla. En un principio Buggy se molestó, ya que no quería que Shanks se perdiera de visitar ese lugar por su culpa. Sin embargo, eventualmente se calmó luego de que su amigo le dijera que en el futuro ambos llegarían juntos por su cuenta. Tras esto Buggy se recuperó y los piratas de Roger regresaron luego de descubrir los secretos del mundo en esa isla nombrada como Lough Tail. Al estar todos reunidos nuevamente, Roger decidió disolver la banda, cosa que hizo que todos se sintieran tristes al no poder volver a salir de aventuras. Posteriormente dejó el barco para vivir sus últimos días de vida en otro lugar, ya que su enfermedad estaba sumamente avanzada, y luego tanto Buggy como Shanks se ofrecieron a ayudar a Oden a cumplir su objetivo de abrir las fronteras de su país, oferta que este rechazó debido a la temprana edad de ambos. Eventualmente también dejaron a Oden en su país, y luego todos los otros tripulantes se separaron. No obstante, tanto Buggy como Shanks volverían a ver a su capitán, ya que estuvieron presentes en Lough Town el día de su ejecución. Allí escucharon su discurso entre lágrimas, cosa que motivó a Buggy a conseguir el One Piece, pero contrario a lo que pensaba, al invitar a Shanks a realizar esa búsqueda juntos, su amigo pelirrojo rechazó la oferta diciendo que no tenía pensado hacerlo, y al escuchar eso, Buggy se sintió extremadamente mal. Recordemos que la única razón por la que no se molestó de que Shanks se quedara a acompañarle mientras estaba enfermo era porque él mismo le ofreció ir a Lough Tail más adelante, y que ahora se negara a cumplir con su promesa le afectó mucho, más tomando en cuenta que ese fue el mismo día que vio cómo su capitán, con los últimos segundos de su vida, instó a muchísimos piratas del mundo entero a salir de aventuras por el mar. Buggy quería ir junto a su hermano de aventuras, tal cual como ambos lo hacían cuando su capitán estaba vivo, y todo esto se rompió en el momento en el que Shanks le rechazó. Esta es la razón determinante del por qué Buggy odia a Shanks. Si bien es cierto que hubieron algunas otras cosas que le hacían molestar suyo, lo que verdaderamente rompió esa amistad fue esa situación. Tras esto, cada uno tomó caminos separados, y no se volvieron a ver hasta la guerra de Marineford. No obstante, antes de ese momento, Buggy eventualmente se convirtió en el capitán de su propia tripulación, y se estableció en el East Blue, obteniendo una recompensa por su cabeza de 15 millones de berries, un montón de tesoros valorados en aproximadamente 10 millones, y un gran barco. Edward Weevil. Antes de hablar de todos los datos de este personaje, es bueno hacer un par de acotaciones importantes. La primera es que Weevil es uno de los Shichibukais que menos información tiene disponible tanto en la historia como en el resto de contenido canónico de One Piece. Y la segunda es que casi todo lo que se sabe de este son cosas que otros personajes han dicho, es decir, no es algo que hayamos visto nosotros los espectadores, simplemente son datos que nos contaron, por lo que existe la posibilidad de que los mismos sean mentira o estén tergiversados a convivencia de la narrativa de quienes lo cuentan. Sí, incluso dentro de la historia canónica hay personajes que mienten a gente. Así que bueno, el primer dato que tenemos de Weevil es que nació hace 35 años en el pasado. Este dato lo podemos encontrar en una Vibrecard. Sin embargo, hay que tomar esto con pinzas, puesto que hemos visto que con el caso de los supernovas, por ejemplo, Jewel Riboney, la Vibrecard suya en un principio indicaba la edad que ésta aparentaba tener. No obstante, tras el flashback de su padre, nos dimos cuenta que esta era apenas una niña, por lo que ese dato era objetivamente hablando, una mentira dicha a favor de la narrativa de la historia. Con esto os quiero decir que no se confíen demasiado en el dato de la edad de Weevil, puesto que al ser su origen un misterio, este puede ser cambiado posteriormente. Habiendo dicho esto, el lugar en donde nació es inexacto, pero sabemos que fue en algún lugar de la Grand Line. Por otro lado, su supuesta madre es Miss Bucking, una antigua tripulante de los piratas de Rocks, la cual posterior a la disolución de esta banda formó parte del grupo de científicos de Mats, siendo compañera de Vegapunk. Es bueno acotar que más o menos para esa misma época fue que
en teoría nació Weevil, así que no descartemos que el origen de la vida de este Shichibukai esté bastante vinculado con los experimentos de Vegapunk, más aún a sabiendas de que Miss Bucking estuvo involucrada en un proceso de clonación donde se creó una copia suya, la cual sería conocida como Stussy en el futuro, y trabajaría como un agente del chip Perpol. Pero, ¿por qué os digo todo esto? Porque según la propia Miss Bucking, el padre de Weevil no es otro que el mismísimo Edward Newgate, es decir, Shirohige. Y aquí suceden un par de cosas interesantes. La primera de ellas es que en la época en que Bucking era compañera de Barba Blanca, ambos se les vieron bastante juntos durante su llegada a God Valley, dando a entender que podría existir un romance entre ambos. Sin embargo, la otra cuestión es que, tomando en cuenta las convicciones del usuario de la Gura Gura no Mi, es incompatible el hecho de que él haya anhelado tener una familia con lo que no hubiera reconocido a su hijo que sabría que tendría. Es decir, actualmente la única razón por la que se comenta que Weevil es hijo de Shirohige es porque la propia Miss Bucking lo dice, por lo que no debemos descartar que en toda esta situación haya muchísimas mentiras. Así que una vez dicho esto, Weevil entró en acción solamente después de la muerte de su supuesto padre. Esto porque la propia Bucking le indicó que debía eliminar a todos los remanentes de su tripulación para quedarse con las riquezas que supuestamente le corresponden. Y al hacer tanto revuelo por ello, recibió la propuesta del gobierno en convertirse en Shichibukai, misma que aceptó. No obstante, no le duraría muchísimo su posición, puesto que tras el último Leveling celebrado se abolió dicho sistema y el gobierno ordenó la captura de todos sus integrantes. En ese momento Weevil estaba en la isla Sphinx, sitio donde se encuentran enterrados los restos de su padre. Ahí este confrontó a la marina, sin embargo eventualmente apareció en el lugar el almirante Aramaki, quien le capturó, teniendo así actualmente un paradero desconocido. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si llegamos a 1000 likes y hay muchos comentarios, subiré lo antes posible la segunda parte con 3 personajes más de este grupo. En el próximo vídeo hablaremos sobre Crocodile, Trafalgar D. Waterloo y por último el Caballero del Mar, Jinbe. Así que nada, dicho esto, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.